perfecto y Él está desarrollando ese plan perfecto en la historia. Un plan perfecto que es el plan de redención que viene a restaurar todas las cosas, ¿cierto? De eso es lo que hemos hablado las últimas semanas. Y por hablar de última semana, bueno, el texto que nos toca hoy día es Génesis 19, 18 y 19. Dejen sus Biblias abiertas ahí. Vamos a hacer la lectura de algunas partes de estos capítulos. Pero yo creo que muchos de ustedes en las últimas semanas escucharon al menos la repercusión de lo que fue la apertura de las Olimpiadas, de lo que fue esta ceremonia en la cual ellos utilizaron de muchos mensajes para la cultura contemporánea por medio de una performance con drag queens y con eh, links con el paganismo romano, con la iconoclastía cristiana. ¿Qué es lo que fue esto? Hubo mucho debate en las redes sociales con relación a eso porque fue algo que podemos clasificar como de cierta manera provocativo. Fue provocativo, pero no fue innovador. Fue provocativo en el sentido que tuvo la intención de provocar. O sea, tuvo la intención de predicar ese falso evangelio de la cultura secular, que es por medio de la desconstrucción de lo que es masculino y femenino, por medio de una fiesta pagana con referencias a la iconografía cristiana, desconstruir y construir una narrativa. Y eso obviamente fue provocativo en el sentido que quería provocar un debate, generar un impacto, pero en un sentido no trajo algo nuevo, porque cualquier seriado de Netflix traen cosas así. En Disney, ¿cierto? Para no ir tan lejos. Entonces no fue algo así como que, wow, nunca habíamos visto algo así. Ya habíamos visto eso en muchos lugares. Fue nuevo quizás en aquel escenario, pero lo que hace, y eso es la pregunta, ¿por qué hicieron así? Por qué no una apertura tradicional como siempre se hace, tirando, ¿no es cierto?, como fue el Barcelona, soy viejo, ¿no? Cuando tira así con el arco y va y prende la antorcha, ¿no es cierto?, o qué sé yo, o como en Londres que viene el 007. ¿Para qué hacer algo tan disruptivo de cierta forma y no algo más tradicional, así como que para que quede en el lugar común? El objetivo ahí obviamente es hacer una declaración, marcar un punto, marcar presencia y mostrar el dominio de la religión secular sobre la cultura mundial. Y eso no es nuevo porque eso se viene desarrollando ya hace más de 300 años, desde ahí mismo de Francia, con toda la ilustración. En nuestro mundo occidental, toda esa narrativa ha sido muy presente en los debates, en las redes, y eso afecta temas de relación laboral, afecta los temas políticos como los que estamos viendo con Venezuela, lo que vivimos con Chile durante bastante tiempo. Entonces, eh, eh, eso es lo importante. Tenemos que entender que eh, lo que nosotros llamamos de cultura occidental, es mayormente una religión. Y se manifiesta como una religión porque primero hay un culto, el culto al yo, el culto a la libertad humana, el culto al ser humano, cuando se habla abiertamente de que tú debes ser quien quieras y nadie te puede poner ningún límite, es porque hay un ídolo ahí, ese ídolo es el ser humano. Hay un culto y obviamente hay dogmas bastante y profundamente defendidos, incluso están en sus propias catedrales y sus propias instituciones de saber, que es mayormente muchas instituciones educacionales se transformaron en ambientes de promoción de esta religión secular. Y siempre que la iglesia se refiere a este tema, ¿cuál es la respuesta? Es que ustedes son fanáticos, ustedes son eh, reaccionarios y tratan de encasillar la iglesia en esto. Pero esos eventos, ellos buscan dos cosas. Una, ablandar el sentido común de la gente, para que ya no sea provocativo. De hecho, no fue tan provocativo como pudiera haber sido décadas atrás. ¿Por qué?
la gente está acostumbrada. Y al ablandar los sentidos de las personas, al formar la mente de las nuevas generaciones, se produce también algo muy peligroso, que es hacer con que aquellas personas que se declaran cristianas empiecen a normalizar lo que no es normal. Empiezan a ver, no, no es tan así, no es tan indecente, es cultura. Cuando volvemos a los periodos bíblicos, encontramos que las culturas demostraban la misma tendencia. Y el texto que vamos a leer nos guía a conflictos nuestros con una cultura totalmente destruida por el pecado. Y el problema es, ya nos han vendido la pomada y ya la hemos comprado. Y de cierta manera, cuando nosotros bajamos perfil y decimos, no, no es tan grave, y empezamos mayormente a criticar a los que critican en vez de evaluar esto a la luz de la Biblia, es porque el chip ya nos fue instalado. Ese es el peligro. ¿Qué dice el Evangelio sobre todo eso? Sabemos que el Evangelio es el mensaje de salvación, pero nos olvidamos, intencionalmente o no, que el Evangelio también es un mensaje de condenación. Porque el Evangelio dice, estás condenado si no aceptas a Jesús. Si yo quito esa parte de estás condenado, el aceptar a Jesús no tiene fuerza alguna. El Evangelio es salvación y condenación. Es de restauración, pero también de justicia. Y el Evangelio viene a rescatar al rebelde de su rebelión, pero también viene a traer la certeza de que el rebelde que no quiere arrepentirse recibirá todo el peso de la justicia de Dios. Génesis 18 y 19 vienen a hablar de la manifestación de la justicia de Dios en el mundo. Voy a introducir un poco el contexto de Génesis 18 porque nos centraremos más en el 19, pero los dos capítulos forman una unidad, ¿cierto? Es Dios visitando a Abraham. De hecho, el capítulo 18 dice que el Señor se le apareció a Abraham, y aquí de forma física, 18.1, junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo, mi Señor. Y ahí invitó a que pasara los 3. Era el Señor Jehová Dios y 2 ángeles. ¿Ya? Ok, guarden esa información y vamos un poquito más adelante ahí. Vemos que el Señor come y sus ángeles con Abraham. Él les prepara ahí una buena comida, y en esa comida el Señor le revela a Abraham que en un año más el Señor volvería y Sara estaría embarazada. Sara estaba escuchando dentro de la carpa y según la tradición estaba ahí Abraham sirviendo al Señor y a los ángeles, y estaba Sara ahí adentro. Sara, ella escucha y se ríe, pero se ríe así como no a carcajadas, así como que, ay, qué loco, no, se ríe para sí misma, y el Señor la pilló. Uy, qué vergüenza ajena. Ese texto es un texto que uno lee y así como, uy, qué vergüenza ajena, porque el Señor dijo, ¿y por qué está riendo su señora? Y ella dijo, no, no me estaba riendo. Le dijo, ¿te estaba riendo? Sí, te pillé. Bueno, muy bonito todo eso, ¿no? Esa historia es la confirmación nuevamente de la esperanza de redención. Pero juntamente con la esperanza de redención viene el segundo acto, que es la manifestación de la justicia de Dios contra Sodoma. El texto muestra que el Señor vino con sus ángeles, destino a Sodoma, y pasó por donde estaba Abraham. Ese era el camino. Y en ese contexto el texto va a decir un poquito más adelante que el Señor, ahí nos relata Moisés, inspirado por el Señor, los pensamientos del Señor, donde el Señor dice, ¿cómo no voy a revelar a Moisés lo que yo estoy pensando hacer con Sodoma? Y el Señor dice que vino a traer juicio contra esta ciudad. ¿Qué onda Sodoma?
Ya en el capítulo 13 vemos que era una ciudad famosa por ser profundamente perversa e impía, pero que al mismo tiempo vivía en un valle muy próspero. Entonces era una ciudad con mucha riqueza, con una belleza geográfica impresionante, tanto que Lot decidió irse para allá, pese a todos los problemas morales que habitaban ahí en esa ciudad. Y el Señor dijo, mira, llegó al límite la impiedad de esta ciudad. He decidido venir a ver si es tan mal como sus clamores dicen. Y en ese contexto, Abraham intercede al Señor por Sodoma. 6 veces Abraham intercede al Señor por Sodoma, preguntando, Señor, es que no vas a castigar y matar a justos con los injustos. Si hay 50, ¿podría salvar la ciudad? Sí, por 50 se salva la ciudad. ¿Y si 45? Bueno, ya 45. Ya, Señor, 40. Quizás 30, 20. Abraham se quedó en los 10. Señor, si hay 10 justos. Y el Señor dijo, si hay 10 justos, se salva la ciudad. Abraham no sabía si habían 10 justos, probablemente no. Pero él como que le dio vergüenza de decir, si hay uno nomás. Y ahí quedó, ¿cierto? Pero él intercedió ante el Señor por la ciudad. Y vemos el capítulo 19, los ángeles del Señor entrando ahí a la ciudad de Sodoma. Y ese texto es un texto muy impresionante. Vamos a ver hasta el versículo 11 ese texto. Dice así, abre ahí Génesis 19. Dice, caía la tarde, el Señor se quedó hablando con Abraham y los 2 ángeles siguieron camino a Sodoma después del almuerzo y llegaron al fin de la tarde en la ciudad. Caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. Esto, paréntesis, es el mismo patrón que Abraham había realizado anteriormente con el Señor, la hospitalidad extremada. Eso era una costumbre de la época, pero como van a ver aquí en este capítulo, no fue respetada por la gente de la ciudad, pero el temor al Señor, la piedad del Señor de Lot y de Abraham condujo a esa hospitalidad. ¿Qué responden ellos? No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura. Y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Hasta aquí uno está diciendo, por Dios, ¿qué está pasando acá? Vine a la iglesia para adorar al Señor y mira las cosas que estamos leyendo. Quisiera un mensaje que me hiciera sentir mejor conmigo mismo, que me tirara para arriba y de repente estamos leyendo una historia de una violencia sexual brutal, descomunal, contra ángeles de Dios. ¿Qué cosa más absurda? Y eso está en la Biblia. Y más encima, Lot, que era el piedoso de la historia, le dice, no, cambiemos a los hombres por mis hijas que son vírgenes. ¿What? Claramente muestra el nivel gráfico de la narración. Es fiel a los propósitos de Dios de demostrar cómo la gente realmente es. Hermanos, la Biblia no es un cuento que te va a contar historias bonitas para dormir. Te presenta la realidad y la realidad humana es así.
Y es eso lo que el Señor está mostrando para nosotros. Mira el impacto del pecado en una sociedad. No estamos hablando de una persona mala, que uno puede decir, no, es que esto era muy malo, pero los demás no. Estamos hablando de toda una ciudad. El texto dice, del mayor al menor. Uno va a decir, no, es que los jóvenes eran medio alocados, pero los mayores eran más sensatos. Del mayor al menor. Ahí entonces Lot estaba en esas circunstancias. ¿Qué hago? Primero culpa de él, porque él se fue a vivir en esa ciudad solito, nadie lo echó para él. Él quiso vivir ahí. Él quiso crear sus hijas ahí. Él se puso en esa situación donde mi cortesía con la hospitalidad de mis hermanos o el respeto a mis hijas, ¿cómo salgo de esa situación? Y ahí entonces el texto sigue y dice, entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla, pero los hombres extendieron los brazos, metieron Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes ancianos que se agolpaban contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta, y ahí empezó a advertir a Lot. Lot, mira, eso es lo que va a pasar. El Señor va a derramar fuego sobre esa ciudad y va a eliminar a todos. Así que reúne tu familia y vete de acá lo más pronto posible. Ante un orden como ese, ¿qué haces tú? El orden era evacuar. ¿Qué haces? No, es que mira, es que tengo un pollito que está allá y que él fue a llamar a los prometidos de sus hijas. Ellos pensaban que lo estaba bromeando. No le hicieron caso. Se quedaron. La cosa fue tal, el texto sigue, que literalmente los ángeles toman a Lot por la mano y lo arrastran de la ciudad. Dijeron, vayan a las montañas. Lot dijo, no, es que la montaña igual es muy difícil. Puedo ir a otra ciudad. Mira qué Barça, por loco. Te estáis salvando la vida. Y ahora no, que permite que ir a otra ciudad. Los ángeles dijeron, ya, anda, pero que mientras no llegues allá nos vamos a empezar con la cosa aquí. Y el Señor entonces va y ejecuta su juicio contra esta ciudad. Dice ahí, versículos 24, entonces el Señor hizo que cayera del cielo lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó estas ciudades a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. No solamente Lot hesitaba en salir, pero claramente el corazón de su esposa, que estaba arraigado a la cultura de la ciudad, se quedó con la ciudad. ¿Qué significa todo eso? ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué eso es importante hoy en un contexto donde nosotros estamos luchando con una cultura tan destructiva? Dos cositas importantes ese texto nos viene a enseñar. Primero, la justicia de Dios es la expresión de su gobierno en el mundo. Se enfatiza bastante el amor de Dios. El amor de Dios, sí, es fabuloso. Cantamos y celebramos el amor de Dios. Pero nos saltamos textos como estos en la Biblia. Pero ¿por qué hay textos como estos en la Biblia? Y más, les digo algo. El pueblo de Israel estaba leyendo eso antes de entrar en la tierra prometida. Pero ellos no sabían que después que entraran en la tierra prometida, iban a pasar no mucho tiempo donde ellos iban a quedar sin rey, sin ley, sin nada. Y algo muy parecido pasaría con una de sus tribus, la tribu de Benjamín. Muy parecido. Peor. Porque era su propia gente. Bueno, ¿por qué esos textos están en la Biblia? Aquí Dios nos está contando la historia de la redención por medio de su pueblo, que es conformado por Abraham. Abraham aquí es un personaje clave. Él intercede por la ciudad. Y luego vemos el Señor salvando a Lot. Pero aquí es la historia de la redención también cuando Dios manifiesta su juicio contra las naciones. Y más, eso animaba al pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, mostrando que mira, el Señor ejecutó su juicio contra Sodoma así, pero contra las ciudades, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, los girgaseos, que están en la tierra que el Señor les está dando como posesión, el Señor les ejecutará el juicio contra ellos por medio de ustedes,
Y es así que ustedes conquistarán la tierra. No solamente porque ustedes son bacanes, lindo, grande, hermoso, sino porque el Señor se ha hartado de la maldad, de la injusticia y de la impiedad que esos pueblos realizan y ejecutará su juicio contra ellos por medio de ustedes. Ese es el mensaje que quería transmitir Moisés aquí. Pero también la redención que Dios está trayendo al mundo es la restauración del mundo al orden creador. Restauración del mundo al orden como Él fue creado. Y vemos que aquí en ese texto, Génesis 19, hemos leído la ley, los 10 mandamientos en Éxodo 20, muchos siglos después. Entonces uno va a decir, ¿cómo tenían ellos la ley? Habían aquí ya algunos mandamientos fundamentales que Dios había entregado en la creación. Hemos visto el principio primeramente, de Dios como único Dios. La construcción de la relación matrimonial como base de la sociedad y la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Y vimos también la determinación del día de reposo. Todas esas cosas ya estaban antes de la ley. Entonces, el Señor estaba mostrando, ese es el orden creador. Y a la redención es la restauración del orden creador. Y toda injusticia, sea una injusticia social, sea una injusticia moral, sea una perversión sexual, sea una inversión de los valores, toda injusticia es atentar contra el orden creador y contra el creador mismo. Porque es importante ver aquí la injusticia desde la perspectiva de Dios. Nuestra tendencia es ver siempre los pecados humanos meramente desde una perspectiva humana. Y en muchas situaciones solemos pensar, o la gente suele pensar, bueno, es que si eso no afecta a nadie más, no hay problema. No le estoy haciendo daño a nadie. Eso lo hago yo conmigo mismo. Y por lo tanto no es problemático. Pero no es así como Dios ve. Dios ve la injusticia desde la perspectiva de que tú no estás, nunca estuviste y nunca estarás aislado en una burbuja, separado de todo el resto. Tú eres un ser creado y por lo tanto tienes una relación con su creador. Su rebelión es rebelión contra su propio origen, por lo tanto contra ti mismo. Pero no solamente contra ti y contra su creador, pero también contra su prójimo. Todo pecado es comunitario. Incluso los pensamientos que tengo en lo más secreto de mi cerebro, en mi casa, en la pieza con la luz oscura, donde nadie me ve. Quizás nadie te va a ver en aquel momento, pero la palabra mismo dice que los pensamientos ocultos serán revelados. En algún momento esto saldrá a vida y afectará a otros. Por lo tanto, no es el tema aquí. El punto es que Dios entiende que el pecado humano es así de grave, tanto que Él desciende. Mira lo grave. Él dijo, me está reclamando mucho de esta ciudad y vine a ver personalmente qué onda. Él se dio el trabajo. Aquí tenemos un problema teológico bastante grande porque tenemos a Dios encarnado físicamente, probablemente la segunda persona de la Trinidad. Preencarnada es una de las, en el periodo de los patriarcas eso ha pasado más de una vez. La otra vez es cuando el Señor lucha con Jacob, ¿cierto? Entonces, antes del MMA ahí con Jacob, él vino a comerse un almuerzo aquí con Abraham. Comió. Sí, come porque es gente, ¿cierto? Cuerpo físico, digamos. Él y sus ángeles. Ángeles tampoco tiene cuerpo, ¿ya? Entonces el Señor se dio el trabajo de hacer esto. Y Él vino a ver la maldad y los ángeles del Señor experimentan ahí en primera persona la maldad de esta ciudad. Entonces aquí el Señor claramente ve el pecado de una forma bastante grave y al no tolerar, porque uno va a decir ya, pero ¿por qué Sodoma? ¿Por qué no son todos malos? Sí, son todos malos. De hecho, el Señor unos siglos atrás había enviado un diluvio como que para calmar un poquito la cosa, porque estaba muy fuera de tono, ¿cierto? Pero había algo ahí en Sodoma que se mostraba como más grave que las demás, ¿cierto? Y al venir a traer juicios sobre Sodoma, el Señor quería decir que primero,
el pecado de las naciones fuera del pacto sí importan. Porque esa es la tendencia de muchos evangélicos de pensar que el problema con Dios es solamente nuestro. A Dios no le importa lo que están haciendo en otro lado porque ellos ni siquiera creen en Dios, así que ellos creen en sus otros dioses. Y el pecado de las otras naciones sí importa y el Antiguo Testamento está lleno de esto. También, al no tolerar la injusticia, el Señor está aquí escuchando el clamor de los que sufren. Porque en aquella noche los dos ángeles no fueron violados y masacrados por aquella ciudad. Pero algo dice que esa no fue la primera vez que eso pasó. Algo dice que eso era común. ¿Y qué pasó con los demás que visitaron esa ciudad anteriormente? Que fueron violados brutalmente. ¿Qué pasa con todos aquellos que sufrieron todo tipo de injusticia en una ciudad que no tiene frenos morales? Que si es capaz de hacer eso públicamente y tan colectivamente con cualquiera, ¿qué no haría con las personas más débiles de la ciudad? Por lo tanto, el Señor está aquí escuchando el clamor de los que sufren. Y el Señor está escuchando el clamor de los que sufren, y no solamente del clamor de los que sufren de su pueblo. Fantástico es. Pero aquí Dios se está mostrando, cuando trae juicio, que el rey del mundo entero es Él. Yo soy el dueño de esa cuestión acá, y voy a poner orden aquí. Eso se pasó de la mano y voy a traer juicio, voy a traer orden. Y al hacer esto, Él está mostrando, mira, esa es mi forma de actuar. Aquellos que hacen la injusticia como quieran no pasarán a la impunidad. No pasarán a la impunidad. Pero, ¿qué onda el pecado de Sodoma? ¿Por qué era tan grave? Era grande la fama de Sodoma y sus pecados. Ahí en capítulo 13 les mencioné, ¿no? 13:13. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Eso dijo Moisés cuando Lot decidió ir a vivirse allá. Era sabido, ¿cierto? Después, Abraham tuvo que luchar en favor de Sodoma contra los reyes del oriente, rescatar de vuelta a la gente, y el rey de la ciudad, Barsa, le quería así como que hacer una reglina ahí y quedarse con parte de lo que no les competía, así que Abraham dijo, no, de ti yo no quiero ni el aire que respiráis, así que quédate tú para allá y yo para acá, para que no nos crucemos nunca. Eso fue lo que Abraham sabiamente decidió en aquel momento. Pero claramente era una ciudad muy pecadora. Pero la Biblia sugiere que no solamente eran muchos pecados, pero era una cultura de injusticia, era una cultura de maldad, era una cultura de perversión, era una cultura que vulgarizaba las relaciones sexuales por medio de las prácticas homosexuales y de la violencia sexual colectiva. Quizás esas prácticas, y muy probablemente esas prácticas no eran así como que las otras culturas no practicaban, era común en el mundo cananeo, pero habían alcanzado niveles de pecaminosidad bastante más elevadas, específicamente en esas dos ciudades. Aquí vemos la práctica homosexual como una confrontación directa al orden creacional de Dios en Génesis 1 y 2, que es enfático en decir dos veces que Dios creó hombre y mujer y creó el hombre para mujer, la mujer para el hombre. Y ahí cierra la cuestión. Pero aquí vemos la destrucción de eso. De hecho, vemos en Romanos, cuando vamos ahí en Romanos el capítulo 1, Pablo, cuando escribe esto, si usted lee Romanos 1, pensando en Génesis 19, usted va a decir, Pablo tenía en mente a estas ciudades. Porque el versículo 18, él empieza a decir, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y él hace mención a eso porque no es que Sodoma ellos no sabían cómo era la cosa. Estamos hablando de gente que había nacido después del diluvio. No estamos hablando de los hijos de Caín directamente. Habían heredado la historia de redención de Dios por medio de la salvación del diluvio. Pero más adelante él va a decir, por eso Dios os entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradan sus cuerpos unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios os entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Pablo construye todo eso para decir, mire hermanos, ese es el mundo real. Nada como andar así como pintando un mundo de que no somos tan malos. Somos un mundo de gente que aceptamos al otro, que ayudamos al otro, que mira el ser humano, cómo el ser humano es bueno. Pablo da la real y es lo que Moisés está haciendo aquí con ese relato en ese evento. Así que Sodoma representaba de una forma simbólica la maldad del mundo en toda su plenitud, en todo su potencial. ¿Y qué es lo que propone Dios? Dios propone el fin de la perversión. Haciéndonos entender que el fin de la perversión es fin a la opresión. Hemos escuchado en los últimos años acá en Chile, ¿no es cierto? No solamente los últimos años, pero hace muchos años, que la lucha contra la opresión es un clamor popular. A nadie en nuestra sociedad se levantaría con la bandera, soy a favor de la opresión. No, todo lo contrario. Todos somos en contra de la opresión. Pero ¿cómo nuestra sociedad lucha contra la opresión? ¿O qué es lo que llaman de opresión? Promoviendo todo lo que facilita el desenfreno moral. Todo lo que me impone reglas es una forma de opresión. Por lo tanto, si elimino todas las reglas, se acabará la opresión. Pero eso es una falacia. Es una falacia, ¿por qué? Porque todo desenfreno moral individual va a conducir necesariamente a la opresión del otro y a la destrucción y al ataque del otro. Porque cuando nosotros atacamos a la ley de Dios, nosotros atacamos a la ley en la cual la misma humanidad está constituida. Es contra la lógica, es contra la humanidad. El desenfreno moral, por lo tanto, el pecado es deshumano. El pecado te daña y daña a la sociedad de forma que nosotros no podemos imaginar. Por eso que Dios es contra el pecado. Por eso que Dios ama la justicia. No porque Dios es moralista. Porque el pecado es un cáncer que va destruyendo el cuerpo poco a poco. Y celebrar esto es absurdo, porque eso te va a matar. Aquí Dios nos quiere mostrar que es exactamente cuando Él establece su ley y establece su justicia y su juicio al mundo, poniendo freno al pecado humano, es cuando Él está poniendo fin a la opresión que nos tiene aprisionados. Toda lucha contra la opresión de verdad debiera ser una lucha por la obediencia a Dios. Dios viene y por lo tanto poner fin a toda injusticia y toda perversidad que destruye la creación. Y es por eso que el mensaje del Evangelio es arrepentimiento. ¿Por qué debo arrepentirme? Porque yo soy rebelde. Pero el Evangelio dice es arrepentimiento o juicio. Arrepentimiento o juicio. Uno va a decir, eso es muy poco popular en nuestros días. A la gente no le gusta hablar del juicio de Dios. Y parece mucho con las predicaciones de algunos grupos pentecostales que hablaban del infierno, del infierno, del infierno, y como que la gente no le gusta escuchar sobre el infierno. Pero que hay. Y sin arrepentimiento, ese es el destino humano. Y eso es lo que el Señor está mostrando claramente en toda su palabra. Y es por eso que el Evangelio es maravilloso. Porque el tamaño de la ira de Dios sobre nosotros no es menor. El tamaño de la ira de Dios sobre nuestra cultura,
sobre nuestra sociedad, sobre el pueblo chileno, no es menor. Hemos pecado contra el Señor, hemos atacado la creación del Señor, hemos descalificado la gloria del Señor. Y el mensaje del Evangelio es que el peso total de la ira de Dios contra este pueblo malo vino sobre Jesús. Pero si usted no se rinde a los pies de Jesús como el Señor de todas las cosas, tú vas a tener que bancarte solito el peso de la ira de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso es urgente, por eso es importante, por eso es relevante para nuestra cultura. Tiene todo que ver con lo que vimos en la apertura del mundial y en los seriados que aparecen en cualquier streaming por ahí. Es eso lo que el Señor está mostrando acá. Sea como sea, lo que Él quiere decir es que nadie quedará impune. Sea que nuestra injusticia sea pagada en Cristo, o sea, en nuestra propia muerte, la justicia será hecha al final y el orden perfecto será restablecido por Cristo. Como vimos aquí el motivo de oración de Oriana por Venezuela, no quedarán impunes. Quizás por la justicia humana e imperfecta, pero no quedarán impunes. Como aquellos que vemos en las noticias, en los portonazos, en las violaciones, a todos los dictadores y a todos los abusadores, no quedarán impunes. Hay juez en este mundo y este es Jehová. Y eso es lo que nos debe traer paz. Porque si ese juez no manifiesta su juicio ahora, entregará su juicio en la hora apropiada, pero ningún mal quedará sin su debido pago. Porque Cristo cuando venga, Él gobernará las naciones con cetro de hierro. Para decir, aquí mando yo. Y nadie se va a hacer el lindo aquí en mi reino. Él va a traer orden. Ahora, ¿cuál es el lugar de la iglesia en ese contexto? Porque uno va a decir, eso es muy triste, pastor. Di algo para que nos animemos. En ese texto no hay mucha cosa que animar en realidad, pero aquí vemos también la gracia de Dios actuando por medio de su pueblo. Porque Dios no solamente se dio el trabajo de venir a traer juicio, pero se sentó a conversar largamente con un Abraham, hijo del pacto, mientras él suplicaba por una ciudad que por todos modos se lo merecía 1000 veces lo que el Señor le iba a hacer. Abraham sabía, no era así como que Abraham le estaba así como, no, señores que no son tan malos. En ningún momento Abraham dijo eso. Y es importante entender el clamor de Abraham. Él intercedió al Señor 6 veces. 6 veces. Eso no es menor, esa es una insistencia. Él estaba hablando con Jehová, con el Señor de los ejércitos. Si tú crees que eres patudo, por ejemplo, cuando pides cuento en una tienda, ¿cuántas veces pides? ¿Con qué insistencia insiste por no, hace un precio menor? Así por tanto y por tanto. En la tercera ya te mandan así, como no, anda a otro lado, no te voy a vender. Aquí 6 veces. Y él insiste con el Señor y el Señor se deja insistir. ¿Por qué? Porque esa intercesión no solamente es la intención de Dios de compartir con Abraham y por ende con su pueblo, con la iglesia del problema, para mostrar a Abraham, mira Abraham, lo que voy a hacer no es ajeno a lo que estoy haciendo contigo. Tú eres parte de la solución de todo ese caos. Por eso te estoy hablando de esto, por eso te estoy revelando mis planes. Y es por eso que más adelante el profeta Amós, que tiene un lindo nombre, por si acaso, va a decir que el Señor no hace nada sin antes revelar a sus santos los profetas, mostrando cómo que nosotros estamos vinculados a lo que Dios está haciendo. No estamos ajenos a lo que pasa en París, o lo que pasa en Venezuela, o lo que pasa en Santiago. No estamos ajenos como pueblo de Dios. Él intencionalmente nos puso en el centro de la historia y no en un gueto para que hablemos entre nosotros en un dialecto que solamente nosotros entendemos. Estamos en el centro de la historia, eso es lo que el Señor muestra acá.
Y la intercesión de Abraham es la reacción de Abraham a la comprensión de esto. Él entiende que él está ahí en el centro de la historia. Está Jehová mismo ahí en su presencia, en su casa. Entonces, el no yo ya tengo. Luchemos por el sí. Insiste con el Señor. Pero él insiste con el Señor no para que el Señor bajara sus estándares, sino que él apela a la justicia de Dios. Y dice, pero Señor, es como que no es que, dice, ¿de veras vas a exterminar al justo junto al malvado? No, Señor, tú eres justo. No puedes eliminar al justo con el injusto. Él apela a la justicia de Dios. Y luego él va a apelar a la misericordia de Dios, bajando los números. De 50 pasa a 10. Entonces él está claramente clamando al Señor. Pero ¿por qué rayos Abraham clama por Sodoma? No era una nación por la cual Abraham se moría de amores. Era un pueblo malo. Y Abraham sabía de esto. Todos sabían de esto. Era público. Uno va a decir, ya, es porque su sobrino Lot estaba ahí, entonces era eh, como una intercesión vinculada a un vínculo personal que él tenía con su sobrino. Pero, entonces, ¿por qué no pide, Señor, al menos saca mi sobrino de ahí? El pobre se fue para allá, mirando los bonitos árboles que habían y se encantó con la gente ahí, pero libra al menos mi sobrino. No fue eso lo que él pidió. No era esa su intercesión. Aún considerando a Dios justo en su juicio y la ciudad pecadora, Abraham intercede con la esperanza de que los justos de la ciudad podrían ser una esperanza para los injustos de la ciudad. ¿Se entiende la lógica? Los injustos no recibirían el peso de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una ciudad donde también habían justos. Es por eso que Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que la mujer creyente que se casa, que se convierte y tiene el marido no creyente, el marido es bendecido por medio de la mujer. De hecho, la presencia de los justos en la ciudad es un instrumento de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor frenaría su juicio por amor a estos. Y eso ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia bíblica. Aquí vemos que Dios frena su juicio en el mundo en amor a sus hijos. No solo mediante la intercesión de la iglesia, que es lo que hace aquí Abraham, intercediendo en favor de aquellos que están fuera del pacto. No solamente aquellos que son de los suyos, aquellos que están fuera del pacto que Dios está formando. Fuera de la iglesia, paganos de paganos, gente que está ajena absurdamente, pero él no pide al Señor, Señor, no, es que no es tan grave, no, él dice, Señor, por amor a los justos, preserva a los injustos. Porque quizás por medio de los justos pueden haber esperanza de que ellos cambien. Eso es un poco lo que deja entender aquí el texto. Ahora, el Señor va y trae su juicio contra la ciudad. Y genera la pregunta, ¿por qué el Señor no escuchó la intercesión de Abraham? ¿La intercesión de Abraham fue rechazada por el Señor? Claramente el texto muestra que Lot era justo. En el texto un poco desorientado, que digamos, ¿no? Bastante. Pero la Biblia dice que Lot era justo. Incluso Pedro va a decir ahí en 2 Pedro 2:7 que Lot sufría en su corazón al ver la impiedad de la gente a su alrededor. Entonces, igualmente, la cultura y la vida de la ciudad había generado un impacto en la vida de Lot. Por eso él estaba medio desorientado. Pero Lot era un hombre justo. Y el Señor responde a la oración de Abraham salvando a Lot. Porque Lot era uno nomás. Y de hecho, aquí en la narrativa era el único justo, él y sus 2 hijas. Son los 3 que se salvan. Pero la insistencia de Dios en rescatar a Lot, porque Dios tuvo que insistir, tuvo que arrastrarlo de la mano, tuvo que hacer todo así como que vayan, por favor, no les quiero matar, ayúdame a ayudarte. Eso fue lo que los ángeles le dijeron.
déjame ayudarte a ti, ¿cierto? Vayan para allá. Todo lo que el esfuerzo de Dios, ay no, déjame ir a la otra ciudad, váyase a la otra ciudad, pero váyanse. Todo ese esfuerzo demuestra la gracia de Dios en medio del juicio que Dios manifestó ahí. ¿Cómo podemos entonces ver la gracia de Dios en medio de todo ese juicio? Primeramente, cuando Dios manifiesta su juicio, como manifestó aquí contra estas ciudades y contra otras ciudades en la historia. Eso es lo que vemos, lo que Dios hizo con su propio pueblo, pueblo de Israel. Si usted lee ahí los profetas Jeremías, Ezequiel, usted va a decir que es exactamente lo que vemos acá. Dios ejecutando su juicio contra su propio pueblo, utilizando un pueblo pagano para ejecutar su juicio. ¿Por qué Dios hace eso? Primeramente, para frenar el pecado. Cuando el pecado humano está así de desordenado, la fibra social se deshace de una forma absurdamente rápida. Y aquí vale una pregunta que se hicieron hace unos años. Un ateo encontró con un pastor y el ateo dijo, yo no creo que Dios existe porque mira cuánta maldad hay en el mundo. ¿Cómo puede haber un Dios bueno con tanta maldad en el mundo? Y el pastor dijo, mira, yo creo que Dios existe por esa misma razón. ¿Pero cómo? Si hay tanta maldad en el mundo, ¿cómo todavía hay mundo? La única explicación para que el mundo todavía siga de pie y que la gente no se mate unos a otros, lo único que impide que nosotros nos salgamos de aquí, entremos a la casa de nuestro vecino y le robemos la pantalla, le robemos las cosas, le matemos los niños, lo único que nos impide es Dios. Y eso es lo que Dios hace cuando Él manifiesta su juicio, como ha hecho en muchos lugares en la historia. Él está frenando el avance del pecado. Pero lo que hace Dios también por medio de esto es enseñar a las nuevas generaciones. Oye, mira, esa historia no la vayan a repetir. No somos buenos alumnos en realidad, ¿cierto? Pero el Señor utiliza esos juicios en la historia para manifestar su pedagogía para las siguientes generaciones. La pedagogía de Dios con el pueblo de Israel cuando les envía al exilio fue fantástica. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros no leemos que los judíos del tiempo de Jesús andaban con imágenes de Baal o con imágenes de los dioses ahí, de los griegos y de los romanos. Los pecados eran otros, pero la idolatría como había en el Antiguo Testamento ya no estaba. Fue un proceso pedagógico muy doloroso. Pero también lo que Dios hace cuando ejecuta su juicio contra las naciones es poner en destaque la gracia y la compasión de Dios en contraste con el resultado de las rebeliones de las personas. Lo que Dios quiere decir es que yo podría hacer eso y debiera hacer eso con todo el mundo. Pero si usted no ha recibido el peso total de la ira de Dios, es porque yo he manifestado de una u otra manera mi gracia sobre ti. Es por eso que la Biblia va a decir que Él hace el sol brillar sobre justos e injustos. Ustedes mañana van a salir a trabajar y van a encontrar a un compañero de trabajo que es impío del pie a la cabeza. Pero la impresión que da es que le va bien en la vida, le va bien en los negocios. Incluso mejor que a ti, que estás acá. Y uno dice, ¿por qué? Y yo aquí con ese problema, con esa dificultad, con esa enfermedad, y mi vecino que está ahí, tomando, fumando, carreteando desordenadamente con múltiples parejas, y está ahí el otro día impeque. No es justo. O sea, claramente que no. El sol vino para los dos. La lluvia cae para los dos. El Señor bendice a los dos. Y el Señor bendice a él porque el Señor te ama a ti. Porque Él no puede hacer con que llueva solamente en tu casa o con que haga sol solamente para ti o con que la sociedad prospere solamente en tus caminos. Él bendice la ciudad, bendice a los impíos por amor a los justos. Para que ese amor de Dios a los justos sea de pedagogía y de evangelización para los injustos. Para que crean en el Señor y abandonen sus malas obras. Por lo tanto, Dios quiere conducir su pueblo a una postura positiva. Entiendan eso, positiva, como agentes de la gracia de Dios en el mundo.
nuestra mirada de la cultura no debe ser una mirada de, ay, qué horror, me alejo y no quiero ver esto, no me relaciono con esto. Nuestra mirada debiera ser la mirada de Abraham, de que clama al Señor por misericordia por ese pueblo, de que intercede por los pecadores, de que cree que la presencia de los justos en medio de los injustos puede ser un instrumento de salvación, de restauración, de esperanza. Y ese es exactamente el centro de la historia de Dios. ¿Por qué Dios forma un pueblo? ¿De dónde Dios saca la idea de formar un pueblo? Voy a salvar al mundo, ya, formemos un pueblo. ¿Para qué? Porque cuando ese pueblo viva en medio a todos los demás pueblos injustos, pero vivan la gracia, el favor, la vida, la luz del evangelio, los demás serán bendecidos. ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. De hecho, Dios repite esa frase cuando Él dice que voy a hablar con Abraham sobre lo que va a hacer con Sodoma, porque por medio de él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Nuestro llamado es ese, hermanos. Frente a la impiedad del sistema, frente a la permisividad, a la promiscuidad, a todas las idolatrías, a toda la religión secular que impone sus agendas sobre nosotros todos los días, nuestra postura debe ser como la postura de Abraham. Mantenernos firmes en el Señor, entendiendo que es por medio del clamor a Dios que el Señor frena su juicio sobre ellos ahora. Pero por medio de nuestro testimonio, ellos serán alcanzados y bendecidos. No podemos alejar a aquellos que rechazan al Señor de nuestro convivio. Somos enviados a ellos para hacer bendición ahí. El lugar de trabajo donde estás, vas a pensar que sus compañeros son personas malas, que tu jefe es un jefe malo, que algunos jefes, hay jefes acá, ¿no es cierto? Los que están acá son buenos. Son los otros jefes, ¿no? Uno lamenta la situación del mundo y muchas veces el problema es dentro de la familia y tiene familiares que son personas que uno dice, ¿qué va a pasar con este uno? ¿Cómo transformo su mente? ¿Entienden, hermanos? Dios puso a esas personas ahí para que tú seas el canal de bendición para ellos, para que intercedas por ellos, para que clames al Señor por sus vidas y para que tú seas la luz del Señor junto a ellos. Ese es el llamado de Dios al mundo. Nosotros debemos primeramente ser astutos en esta cultura que nos rodea. No podemos dejar que nos vendan la pomada, sino que debemos hacer como Romanos 12. Ustedes saben, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. No nos dejemos moldear por la cultura, sino que seamos agentes constructores de la cultura. Pero también debemos recordar que la justicia de Dios es parte esencial de las buenas nuevas. La justicia de Dios no puede ser separada del amor de Dios. Pero también debemos asumir que nuestro rol es de ser esperanza para aquellos que están tan distantes de Dios que no puedan ver su luz. Interceder en favor de ellos para que se arrepientan, para que sean salvos. Por eso nosotros estamos aquí en un culto público, para decir esto para la sociedad, no solamente para un grupo cerrado. Por eso transmitimos, para que se escuche, para que aquellos que no pueden o no quieren escuchar, escuchen y de alguna manera sean iluminados. Dios claramente nos incluye a nosotros en el proceso de restauración de este mundo caído, para ser su instrumento de gracia. Pero entendamos algo, sea Sodoma, sea Roma, sea Babilonia o sea Francia, la ira del Señor vendrá contra todos aquellos que no reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Debe haber temor en nuestros corazones, de la misma manera que debe haber misericordia en nuestros corazones. No podemos tener misericordia sin temor, ni temor sin misericordia. Eso es lo que el Señor nos llama
a aprender con ese texto. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor tenga compasión de nosotros y de nuestro pueblo, de nuestra nación, de las siguientes generaciones. Que el Señor cambie nuestra historia y cambie la historia de este mundo tan desordenado.